Hola, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando de estas cuartas jornadas académicas del Grupo de Investigación de Legislación Organizacional y Gerencia. Agradecido con todos y cada uno de ustedes por asistir, por escucharnos y por pensar en nuevas propuestas, en nuevas posiciones del pensamiento organizacional venezolano y latinoamericano. Me corresponde en este momento disertar acerca de las organizaciones, del pensamiento posmoderno organizacional, y he querido en esta presentación apoyarme en un grupo de filósofos y sociólogos que dan su visión con respecto a la sociedad de hoy día y por ende al pensamiento organizacional posmoderno, como lo estoy calificando, clasificando yo. Quiero aclarar que en ningún momento pues me voy a adherir de una manera total al pensamiento o a las posturas de los pensadores que vamos a ir citando y comentando a lo largo de esta presentación. Con el permiso de ustedes, vamos a comenzar entonces la presentación que he preparado para ustedes. Voy a compartir pantalla y a esperar. Muy bien, que cargue. Ya la tenemos. La ponencia se titula Visiones plurales de la era virtual 2021, sesgos de la posmodernidad organizacional. Como ya algunos me conocen, mi nombre es Frank Rivas. Ahorita en unos segundos les menciono un poco de mi currículum. Antes vamos a comenzar con la agenda de la disertación, que tiene que ver con consideraciones generales, el metaverso, un modelo de negocios, y luego visiones plurales de esos pensadores que les acabo de mencionar hace unos segundos. Mi nombre, Frank Rivas Torres, doctor en Ciencias Sociales, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, coordinador del Grupo de Investigación de Legislación Organizacional y Gerencia, del doctorado en Ciencias Organizacionales, coordinador o editor jefe de la revista Sapiencia Organizacional y coordinador de la especialización en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Seguramente nuestros moderadores han mencionado algo del currículum, pero sencillamente es una presentación muy sencilla, muy sucinta, que quería hacerles antes de comenzar nuestra disertación. La pandemia, en este contexto pandémico o en la era de la pandemia, la cual estamos viviendo actualmente, no estamos ni siquiera al tanto, en un momento seguro, en una certidumbre de saber cuándo va a terminar esta experiencia global denominada pandemia COVID-19 y que ha generado una serie de cambios, tanto estructurales como en las relaciones humanas que hemos venido experimentando a partir del año 2020. Producto de un cambio abrupto, sobre todo en las relaciones interpersonales y la cantidad de normas de bioseguridad que se desarrollaron, comprender el fenómeno de pandemia, haciendo esa revisión de las experiencias pasadas de la sociedad, del mundo, con otras experiencias similares, como quizá pudo ser la gripe española, y que ha desencadenado entonces una profundización o una exacerbación del mundo virtual y ha cambiado la manera de comunicarnos los unos con los otros. La necesidad del ser humano por comunicarse persiste. Ese sum politicum del que hablaba Platón persiste por nuestra naturaleza. Esa necesidad de estar en contacto con otro. Esta vez, aunque ya en muchos países se había implementado de manera paulatina el teletrabajo, el home office o la educación virtual, hoy día no es una alternativa, sino
en la mayoría de nuestros países una obligación. Estamos en una real encrucijada: preservar la vida o continuar con nuestro modelo o estilo de vida. Por eso hago la siguiente reflexión. La pandemia desencadenó una dinámica distinta en el mundo. Formó una realidad sobrevenida que marca la cotidianidad del ser humano y a través de la comunicación en masa lo convirtió en un avatar numérico y cuantificable para el mundo de las redes. Sin embargo, hoy día regresar a lo tradicional, la presencialidad, está resultando complicado por sus implicaciones desde todo punto de vista: económico, psicológico, social, laboral y organizacional. Aquí hago referencia al avatar para hacer mención a nuestra imagen ante las redes sociales, porque la idea de avatar, como seguramente lo han escuchado en otras exposiciones, genera una serie de interpretaciones. Es un término multívoco que puede ser ubicado en distintos contextos, como en distintos contextos puede ubicarse esta conversación que estamos teniendo en este momento. El filósofo y ensayista surcoreano Byung Han, en 2014, explicaba un poco este fenómeno que se venía experimentando en las redes. Explica que la excesiva velocidad de la vida social, hasta la fragmentación y la positividad que definen a la sociedad contemporánea, son características muy particulares de la nueva ontología virtual. Hay unos visos de excesivo positivismo, ¿okay?, del excesivo pensamiento positivista, y además hay una velocidad en la cual el ser humano puede acceder a la información. Son características de esta sociedad y que se ha exacerbado, como lo mencioné al inicio, a través de la virtualidad. Además, declara Byung Han que la indignación digital no es capaz de acción ni de narración. Más bien es un estado afectivo que no desarrolla ninguna fuerza poderosa de acción. Él, desde el inicio del desarrollo de su obra, viene criticando profundamente las masas acríticas y la fragmentación del poder de masa, incluso como postura política, cómo generar una resistencia quizá ante el poder político, ¿okay?, de manera colectiva y no fragmentada, como se da a través de ese enjambre de las redes. Todos estos elementos van generando un escenario complejo de explicar, que, como bien lo titula esta ponencia, las visiones plurales tienen una explicación dependiendo de su ontología, de su epistemología. Una manera de ver las cosas, sobre todo en esta época moderna, en este pasaje de la modernidad, que quizá algunos pensadores piensan que es un trayecto directo a la posmodernidad por la necesidad de flexibilizar ciertas estructuras nacidas a partir de la primera revolución industrial. Seguidamente, podemos encontrar entonces lo que ha desencadenado la pandemia. La pandemia desencadenó una dinámica distinta en el mundo. Comprender y explicar los fenómenos organizacionales en el mundo pandémico en transición y en permanente cuestionamiento de algunos modelos clásicos hace que las miradas imperiosamente propendan a la disrupción de nuevos paradigmas, enfoques, cosmovisiones. En este contexto, el problema del conocimiento rebasa ampliamente los límites disciplinarios, dado que el acercamiento a la sociedad del siglo XXI demanda la transdisciplinaridad. Lo que queremos mencionar, lo que quiero destacar, puntualizar, es que quizá algunas teorías se hayan agotado, quizá algunas contrateorías o posteorías estén llegando al fin, porque los nuevos fenómenos organizacionales, los nuevos hechos sociales o hechos sociales muy recientes generan otro tipo de explicaciones que rebasan esas posturas clásicas del positivismo a los cuales hemos estado acostumbrados. Entonces, la mirada flexible ante ciertos fenómenos quizá va a ser
uno de los elementos principales a la hora de entender, de explicar, de posicionar una postura, un pensamiento frente a esos hechos sociales. Vamos a ver. Ahora bien, en esta parte, en esas posturas, en esas miradas, quería destacar algo que ha generado mucha polémica, sobre todo en el mundo, en los amantes de las redes sociales, en los amantes del mundo virtual, en los amantes del marketing electrónico, en los amantes de las redes sociales, porque llega ese nuevo metauniverso, ese nuevo paradigma, ese nuevo modelo de negocios, como me he atrevido a denominarlo, porque no conformes con la realidad, la ontología que tenemos en nuestra sociedad, queremos buscar otra paralela. Y Mark Zuckerberg nos propone el metaverso. El metaverso es un modelo de negocios en el cual ellos han venido trabajando durante más de 7 años, que genera una pararrealidad, una realidad paralela, que usted desde donde esté puede tocarla, sentirla, acariciarla y a la vez servir de un modo de evadir lo que realmente se es. Entonces, este modelo de negocios que traerá obviamente una velocidad aún mayor de la cual estamos viviendo ahora en el mundo del comercio electrónico, en el mundo del consumo, y quizá en el monopolio de un modelo de negocios, quizás se profundice si otros que entiendan lo que está haciendo Mark Zuckerberg no comienzan a reproducir esa idea y a generar distintos escenarios paralelos, los cuales pretende desarrollar Mark Zuckerberg. Esto, desde todo punto de vista, es un modelo de negocios muy disuasivo, persuasivo, y que ofrece a esta sociedad fragmentada a causa de la virtualidad, y que aún más se ha experimentado en esta época pandémica una vía de escape de sus propios dolores, de sus propios padecimientos y de su propia realidad. Quizá esto puede ser visto incluso como un mecanismo de control social. Alguien controla el monopolio de ese negocio, pero también sirve para tener a la masa dormida, anestesiada, que trata de huir a todas costas del dolor, como más adelante lo vamos a mencionar. Entonces, aquí les muestro el guante áptico que está desarrollando la compañía, la corporación Meta, para sentir objetos virtuales como reales. Esta es su gran máscara, donde está la simulación, y usted puede ir sintiendo a través de este guante áptico lo que está viendo en esa realidad aumentada. Es realmente, hacia allá vamos, es realmente innovador desde el punto de vista tecnológico, pero tiene unas secuelas, tiene unas explicaciones bien interesantes desde el punto de vista sociológico, fisiológico, espiritual y como ser humano de esta sociedad en transición, si pudiera decirse, a una nueva revolución, y este es uno de los indicativos. El clásico Homo homini lupus, modelo de negocios, pensando en este metauniverso, producto quizá de la línea de pensamiento moderno que ha sido discutida por diferentes filósofos, sociólogos, que cuestionaban un modelo de sociedad que finalmente conlleva la destrucción del ser humano moral, física y espiritualmente. Esto ya lo preveía, lo visualizaba, lo pensó en su Sad Guy, en su conjunto de condiciones Thomas Hobbes. El hombre es el lobo del hombre, porque en esta sociedad, en esta realidad que tenemos
ahora y que pensamos que está en transición hacia un modelo mucho más flexible, mucho más humano, generalmente ha tenido esa característica, homo homini lupus, homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre. ¿Ok? La necesidad de consumirnos por esa estructura de dominación que mencionaba Max Weber. Unos mandan y otros obedecen. Unos son dueños del poder político, otros son dueños del poder económico, y hay una especie de sumisión ante esos poderes. Ahora, con estas exacerbaciones que tienen quizá la posibilidad de evaporarnos desde el punto de vista individual, da otras características propias de esta sociedad en transición. Por ejemplo, en el quiebre y la diversidad del análisis. Y aquí vamos a comenzar con lo que mencionaba Gilles Lipovetsky sobre la sociedad del vacío. Ya a partir de 1980 se comienza a entender que el modelo de sociedad al cual iba a ir sucumbiendo, ¿ok? El ser humano tenía unas características bien particulares. Y es entonces como Lipovetsky dice lo siguiente en su obra La sociedad del vacío, en la que trata de la personalización o la muerte de lo colectivo más el estilo de la vida del consumo basado en ideas hedonistas. Es decir, la muerte de lo colectivo y la exacerbación o la preeminencia de lo individual. Un estilo de vida basado en el consumo, basado en ideas hedonistas, basado en el interés particular, propio quizá de algunas de las sociedades capitalistas, y la resignificación de la idea de autonomía, el derecho a ser totalmente uno y disfrutar la vida, hecho que se traduce en un modelo de éxito y superación personal, fortaleciendo la explotación de la sociedad por sí misma. Voy parafraseando algunas frases de Gilles Lipovetsky, pero con la idea de dejar claro acá en esta discusión lo que pretende decir Lipovetsky, al menos, y los otros autores que voy a mencionar en un momento, sobre la sociedad. Posiblemente lo que alertaba Gilles Lipovetsky era sociedades con personas más individualistas, solitarias, en contraposición del bien colectivo y valores principales basados en lazos familiares y éticos fundamentales. Algunas sociedades nórdicas han generado tanto individualismo que es la soledad la que prima en las relaciones. Son seres que tienen todo resuelto, o ciudadanos que tienen todo resuelto, y es muy difícil que ellos accedan a la interrelación de una manera mucho más espontánea. Gilles Lipovetsky, entonces, ya venía vislumbrando desde el siglo pasado lo que iba a ser una sociedad fragmentada, propia del hedonismo, propia del consumismo o del consumo, ¿okay? Donde el estilo de vida de éxito es simplemente tener más allá de ser. Así, entonces, viene lo que se conoce como la ciencia de la individuación. Y es lo siguiente. El narcisismo, diría Lipovetsky, se traduce ahora en millones de ventanas. Eso lo digo yo. El narcisismo de Lipovetsky se traduce ahora en millones de ventanas a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, exponiendo productos con fachadas, pero profundamente vacíos, sin contenido. Hoy día tenemos esa realidad aumentada de millones de personas exponiendo qué son, qué venden, qué tienen, más allá de su ser, en una necesidad imperiosa de mantenerse en contacto con la sociedad. Cuando el dueño del negocio tuvo un problema hace
pocas semanas cuando cayó Instagram, Facebook, WhatsApp, la gente se sintió realmente devastada. La gente que está atada propiamente a un negocio por estas redes sociales, pero también que su vida, ¿ok?, circula, redunda, se compone de esta realidad, ¿ok?, en la virtualidad. Entonces, yo pensé en la ciencia de la individuación y el narcisismo de Lipovetsky, que ahora se está traduciendo tal cual él decía, en miles de individuos en esa fragmentación, buscando ventanas para buscar, para presentar, para exponer lo que son, pero sin un contenido real, sin un contenido verdadero. Fantoches, payasos, pero realmente humanos. Es una reflexión. Vamos a seguir. ¿Qué tanto necesitamos consumir para llenar almas sin sentido y a la deriva de la supervivencia emocional? Esta es una de las características de nuestra sociedad. Y esto es lo que estamos viviendo. Hay mucha gente que dice, no más TikToker, queremos más médicos, más gente que piensa en generar una sociedad que rescate el bien común y que ha sido afectada por esa fragmentación, por ese hedonismo exacerbado que algunos pensadores han venido mencionando, como lo hizo Gilles Lipovetsky. En este orden de ideas, podemos citar también a Christoph Gilly, que él en 2018 también trató de explicar un poco esas tensiones del poder político y el vaivén, la fluctuación natural de la economía en la no sociedad. La no sociedad fundamentalmente explica que la periferia va aumentando la brecha entre los ricos y los pobres, va aumentando, la clase media tiende a desaparecer y por tanto esa globalización va a estar caracterizada por una clase media que tiende a estar en la periferia porque se va haciendo más pobre. Esto es producto de las políticas económicas y de esa dinámica que viene llevando la sociedad del consumo, donde unos pocos tienen el poder, los beneficios, al menos de una calidad de vida cuantitativa, no quizá cualitativa, pero que pudiera explicar la no sociedad. Y es muy similar a algunos conceptos como del no lugares que ha trabajado otro pensador. El tiempo de la no sociedad se traduce en el incremento de la brecha entre el mundo de arriba y el mundo de abajo, que ineludiblemente desencadena en la muerte del bien común. Agrego, la desaparición de la clase media se traduce en la globalización de regímenes populistas de derecha o izquierda. Es decir, hay regímenes que van acabando con la clase media hasta llegar a empobrecerlas. Esto va un poco en consonancia con la tesis de Christoph Gilly, porque los que tienen menor poder adquisitivo, quizás menor acceso a la educación, a la salud, se convierten en la masa, en la periferia. ¿Ok? Y solamente algunos centros de producción o algunas capitales son las que se mantienen en el centro de lo que puede ser el desarrollo y una buena calidad de vida. Entonces, la desaparición de la clase media se traduce en la globalización de regímenes populistas de derecha o izquierda, que son reproductores de pobreza, de vacuidad y fragmentación de lo colectivo, clases sin conciencia. Eso es lo que dice Christopher Gilly. Aquí vamos entonces en la línea de discusión, describiendo un poco lo que puede ser esta sociedad en transición y que ya algunos pensadores nos habían descrito, nos habían señalado. Esto paralelamente a esta realidad aumentada, producto de la era virtual y que trajo de una manera definitiva la pandemia COVID-19. En esta línea
en este orden de ideas, en este orden de la discusión, pasamos entonces a hablar de Byung-Chul Han, que trae la sociedad paliativa y que trata de explicar, quizá en consonancia con el resto de los filósofos que he venido mencionando, ideas bien interesantes. La vida que rechaza el dolor es vida crucificada. Él habla de esta sociedad paliativa porque los individuos rehuyen a todas costas el dolor, y el dolor forma parte de nuestro ser, de nuestra biología, de nuestra naturaleza. Rehuir el dolor a cambio de una felicidad permanente o de una autorrealización o una realización o un confort permanente no tendría sentido. El dolor en este tipo de sociedades, al menos las occidentales, expresan debilidad. La conciencia se cosifica, realmente desaparece. La cultura de la complacencia, es decir, ya hasta el arte, consumir el arte, se convierte en un estilo de vida, ¿okay? Se hace de manera masiva y la producción o el sentido de generar arte pierde su vigencia porque todo tiene un costo. En este tipo de sociedades, todo tiene un precio. La vida, el arte, el servicio médico, la educación, todo tiene un costo, tanto cualitativo como cuantitativo. Y eso lo vemos en esa cadena comercial que se fortalece a través del Internet. La anestesia social hace desaparecer a la poética del dolor. Esto lo menciona él porque Franz Kafka generalmente se desahogaba a través de sus escritos, de sus libros, y hablaba de una vida miserable que solamente podía ser sobrellevada a través de la escritura, de sus obras, y despertar, dormir, decía Franz Kafka, qué vida tan miserable. Entonces, esta anestesia social hace desaparecer incluso ese epicentro, ese indicio que teníamos del florecimiento del arte a través de la manera de manifestaciones del alma, de lo que es el ser, como la música, las artes plásticas, el teatro, la literatura, la poesía. Ese tipo de producción, si tenía una relación con el dolor, sencillamente desaparecida. Me gusta mucho la mirada de Byung-Chul Han, porque aunque algunos lo critican por quizá relacionarlo con alguna ideología política, quizá no estén viendo la profundidad del mensaje y que está en consonancia con las voces de algunos pensadores que entienden a la sociedad de una manera distinta. En este hilo conductor quise citar también a Barbara Ehrenreich, que esta norteamericana trae en 2011 una obra que se denomina Sonríe o muere, la trampa del pensamiento positivo, de Barbara Ehrenreich. ¿Qué dice Bárbara? Que el pensamiento positivo ha sido utilizado como un mecanismo de dominación por y para que sencillamente la masa trabajadora o el grueso o esa periferia, como lo decía Gili, estuviera allí viendo el vaso medio lleno con la expectativa de generar más producción. Y esto está en consonancia un poco con lo que decía Byung-Chul Han, porque lo que buscamos es eso, la ausencia del dolor, escapar de nuestras necesidades, pero escapando de esas necesidades, poder servir a la sociedad de consumo. Entonces, esta postura, que me resulta muy interesante, la quise traer a discusión porque incluso Bárbara hace una fuerte crítica al secreto
en la cual pues, se expone la posibilidad que a través del pensamiento positivo, a través de una sonrisa, a través de esa esperanza de que todo va a estar bien, nosotros podemos superar el dolor, la enfermedad e incluso hacernos inmortales. Ella dice que sencillamente eso es un instrumento de dominación para que el ser humano sirva y siga produciendo de manera eficiente y efectiva. La ideología del pensamiento positivo es un instrumento de la sociedad de consumo para ahuyentar el dolor y generar una especie de grupos sectarios, digo yo, capaz de ver en la tragedia una oportunidad para producir o servir. Propio de las miradas capitalistas, y hace una fuerte crítica al secreto, hace una fuerte crítica a los coach, a los mentores ontológicos, todos aquellos que a través de una sonrisa pretenden superar, anestesiar el dolor, irse a esa sociedad paliativa de la que nos estaba hablando Byung-Chul Han, donde el dolor no tiene cabida en una sociedad de éxito, el dolor no tiene cabida en un ser humano que vino sencillamente a ser feliz. Entonces, toda esta serie de posiciones van a tener una crítica. Es decir, la verdad puede desmenuzarse, fragmentarse, y cada uno la puede entender de una manera, pero existen aportes que son de suma importancia, que nos pueden dar indicios por el camino a seguir y cuál realmente debe ser la transición a una sociedad postmoderna. Aquí, bueno, yo hago un resumen, se hace un resumen de las dos ideas centrales, la imagen del vaso medio lleno, la imagen del vaso medio lleno y práctica cultural. Pensamiento positivo lo llevan a una práctica cultural. Son estos dos elementos, estas dos premisas, igual al pensamiento positivo. Me gustó mucho esta posición. En el ámbito de los estudios organizacionales, ya para ir terminando, vamos a tener lo siguiente. La organización es el objeto del sujeto, diría Antonio Barba. Los individuos crean la organización para su servicio, no será el ser humano un objeto de la organización. Lo que quiero ir deslindando ahora, cuáles serán o cuáles deben ser las características de la posmodernidad organizacional o del pensamiento organizacional postmoderno. Y aquí el elemento central es que el ser humano debe estar por encima o sobre la organización. El ser humano en el contexto de lo colectivo. Los individuos crean las organizaciones para su servicio, una característica del pensamiento postmoderno organizacional, y no para ser objeto de la organización. Es decir, que van a deslindarse conceptos como que el ser humano o el talento humano, el trabajador es capital humano, cuando realmente no es así. Estas posturas pues tratan de ir haciendo un poco más suave esta perspectiva del ser humano, no simplemente verlo como mano de obra, sino que va más allá. Estamos haciendo todo este esfuerzo para el ser humano, ¿ok? Sin llegar al hedonismo individual. Las características de las organizaciones postmodernas, entonces, en este contexto tan complejo que les he venido mencionando, y quizá en el agotamiento de algunas miradas, como la de Zygmunt Bauman, la sociedad líquida, ya se habla de sociedades evaporadas, quizá las integrativas, como las del pensamiento complejo, van generando también la necesidad de otras respuestas, que necesariamente nuestros pensadores, las personas que estamos formando hoy día, van a tener que dar una respuesta, o tendrán que generar quizá un acercamiento, una postura crítica a lo que estamos viviendo en esta transición, si se puede denominar de alguna manera. Las características de las organizaciones postmodernas finalmente deberán ser más flexibles, socráticas, deben tener la centralidad del sujeto, de su misión en el ser humano, debe tener los rescates de conceptos claves como los ambientales, los espirituales, debe predominar lo colectivo sobre lo individual
y debe trascender a la conciencia del ser. Es decir, estamos en una época, en un momento en la cual nosotros debemos ir más allá del hedonismo y pensarnos en todos los niveles como seres humanos, desde el punto de vista físico, espiritual e intelectual, para poder engranar de una manera más simétrica a los desafíos que están generando estos nuevos tiempos y que definitivamente a partir del COVID-19 la premisa es salvar la vida. Muchas gracias por su atención. He querido hacer este recorrido para fijar un poco la posición que tengo con respecto al contexto complejo de nuestra transición, de nuestra sociedad y de nuestra trascendencia en lo intelectual y espiritual, como lo acabo de decir. Muchas gracias por su tiempo. Espero la retroalimentación, sus comentarios y seguramente nos vamos a ver muy pronto en un nuevo evento de nuestro grupo de investigación. Gracias. Vamos entonces a darle fin. Gracias.